Bendiciones, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias al Evangelio de Cristo según San Marcos en el capítulo 1. Evangelio de Marcos, capítulo 1. ¿Lo tenemos? Versículos 21 y 22. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Que el Señor nos bendiga con su palabra en esta mañana preciosa que tenemos. Bien, hemos estado viendo en estos días anteriores, cuando hemos estado hablando del Evangelio de Marcos, y vimos en la última ocasión cómo es recomendable que el siervo de Dios tenga, obviamente, una profesión, un plan B, como dicen. No quiere decir que tenga que ejercerlo al 100%, porque vemos que Pablo hacía un estilo o un tipo de modelo mixto, pero sí es correcto que tenga una forma de buscarse las habichuelas, como dicen por ahí, por si acaso, porque las situaciones y las circunstancias pueden cambiar y variar de un momento a otro, y la iglesia que hoy podía, mañana no puede, y claro, y ahora, ¿y tus hijos qué haces? Tienes que hacer, tienes que ayudar a otros, etcétera, etcétera. Tienes que tener un plan B. Que la iglesia llega a un punto en el cual puede hacerlo, gloria a Dios, perfecto. Pero eso no quiere decir que te vas a relajar en los laureles, porque puse alguno que otro ejemplo de hermanos que yo mismo he visto y he conocido. Hermanos que de un momento a otro, por cualquier circunstancia, a unos de forma inapropiada y otros de forma correcta, han tenido que abandonar el ministerio por diversos motivos. Había un caso de uno que, bueno, por un rumor que hubo, lo correcto es que dejara y posteriormente se aclaró el rumor y el problema y el hermano fue restituido, gloria a Dios, etcétera. Pero hay casos que todos conocemos que no pasa así. Así que ante la duda, ante tal, tenga un plan B, aunque no tenga que ejercerlo ni entregarse directamente en todo y por entero, porque creo que a algunos le quedó el malentendido de que, porque una hermana me preguntó, oye, si se envía un misionero, ese misionero allí donde se envíe, ¿qué hacemos? En ese caso, una hermana, en el amor de Cristo, me preguntó, yo le dije, mira, lo correcto es que un misionero que vaya a un sitio sepa hacer algo. Muchos de los misioneros que han venido aquí, un ejemplo, a España y a algún otro país de habla hispana, como el mío, que fueron algunos allí, lo que hacían era poner una especie de escuelas de inglés y tenían eso como plan B, de manera evangelística, para ayudar a la comunidad. No es que estuvieran cobrando por ello, pero si la cosa se complicaba o lo que sea, bueno, los que están en la escuelita ayuden, por lo menos para construir el edificio, para arreglar un poco la iglesia, para lo que sea. O sea, forma de implicar también a la comunidad y de tener un plan B. Cada uno pues, de una manera u otra. Pero eso lo veíamos porque vimos que los discípulos, los apóstoles, tenían profesiones, aunque de forma directa no las ejercían, pero tenían la profesión y por si acaso, ahí está. Como decía algún familiar mío, mi padre, no, el título de la universidad no es importante, pero por si acaso déjalos ahí guardados en la gaveta. Los títulos no son importantes, pero guárdalos ahí por si acaso. Bueno, cada uno, pues, en ese sentido, o de alguna profesión, la que sea, es bueno que usted la sepa. Posteriormente a esto, encontramos a Jesús en el versículo 21 y 22, dice, entrando en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Obviamente hay diferencias significativas entre lo que es el templo propiamente dicho, único, y las sinagogas que estaban repartidas y eran esa especie de centros bíblicos, centros de estudios de la Torá, etcétera, en el cual se reunían a estudiar, a aprender, a debatir, etcétera, acerca de las escrituras, acerca de la palabra de Dios, de la cual disponían estos
los judíos en este momento y algunos prosélitos, etc. Si encontramos y nos detenemos un poco, me puse a analizar en algunos cuantos ejemplos que también nos suceden en ocasiones. Tenía un compañero de trabajo, el cual tenía un horario de 8 a 3 y él llegaba obviamente a las 8 y se iba a las 3, pero de 8 a 9 y cuarto él tenía que hacer su primera lectura devocional. Después había una siguiente en la que él dice, no, ahora yo voy a hablarle a los compañeros. Y luego no, luego ahora me voy a poner a orar. Y de las X horas que le pagaba el jefe para que trabajara, él trabajaba 4 y media. Y el jefe le decía, mira, yo entiendo que tú eres creyente. Yo entiendo que tú crees que tal. Si tú quieres dedicar una hora al devocional, no me venga a las 8, venga a las 7. No, pero ¿qué tú quieres? ¿Quieres callarme, hijo de Satanás? No, espérate. Es que yo te pago para que trabajes, no para que prediques. Sí, pero ¿cómo tú me...? Sí, pero yo te entiendo. Cuando sea la hora del almuerzo, tú esa hora, en vez de cogértela para almorzar como la coges y echarte la siesta, tú esa hora de 1:30, pues tú coges y le hablas y vas allí, no sé qué. Y él tenía ese pleito constante con este trabajador. Era un hermano de la iglesia que lo había contratado. Cuando vemos a Jesús, los días de reposo, dice, enseñando en las sinagogas. Es un testimonio, porque recuerdan, como mencionamos, cuál era el adjetivo con el que se conocía, y por profesión a Jesús. Jesús el carpintero. Si a usted... No, es que mira, hay que hacerlo a tiempo y fuera de tiempo. Amén, gloria a Dios, hermano. Pero usted tiene que ser responsable en el tiempo que Dios le da con lo que le corresponde. Dad a César lo que es de César y a Dios. No puedes utilizar la palabra de Dios como una excusa para ser irresponsable. ¿Saben ustedes cómo son las huelgas en Japón? Usted, el creyente, oyeron, no, eso lo oyeron. La huelga en Japón es producir el doble. Esa es la forma que tienen son muy curiosos, los japoneses son muy curiosos. Tienen esa forma de protestar. ¿Cuán diferentes son los japoneses a los latinos? La forma de protestar es trabajar el doble de horas y llenar de producción la empresa. Mira, ahí está todo, no sé qué. Como me enfado, trabajo el doble. Y yo he tenido que estar firmando los papeles. Este mes de entero de mayo ha sido de huelgas, no sé qué. Curiosamente, este mes también hay elecciones. No sé si tiene algo que ver. Pero bueno, seguro que sí. Pero Jesús escogía ese tiempo específico, como debemos y deberíamos hacer nosotros, para enseñar, predicar la palabra de Dios, etc. Todo tiene como leían los jóvenes, todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Podríamos entrar, el hermano Elmer estuvo hablando no hace mucho, los jueves, acerca de los usos y costumbres bíblicas. Y cuando vemos a Jesús enseñando, se entiende que la persona que se para a enseñar no es cualquiera. Tiene que haber, entre comillas, una preparación previa. Y hablaba el hermano esencialmente de esa supuesta escuela rabínica a la cual se supone que pertenecía Jesús. Como la Biblia no da ese detalle, pero entendemos que sí, que Jesús estudió la palabra de Dios y pasaba dentro de lo que cabe, entre comillas, lo más desapercibido posible hasta esa edad de 30 años, cuando inicia su ministerio, cuando se bautiza, etcétera. Viene Juan y comienza esa explosión del evangelio. Obviamente Jesús estaba preparado. De eso no tenemos duda. Ahora, exactamente si, como se especula, pertenecía a una escuela o a otra, eso ya, no podría yo decirlo. Pero entendemos que sí, que Jesús estaba preparado. Él rellenaba los requisitos académicos para pararse ahí, para estar al frente. Y para enseñar, como dice la Escritura, que se le daba y él enseñaba en la sinagoga. Bien. En el versículo 22 encontramos también algunos detalles interesantes. Dice, y se admiraban de su doctrina, o sea, de sus enseñanzas, porque les enseñaba
como quien tiene autoridad y no como los... Hablaremos un poquito en detalle acerca de quiénes eran los escribas. En la Biblia, claro, cuando pensamos en los escribas, nuestra primera idea es buena o mala. Bueno, los fariseos, mala. Los fariseos poca. Pero hay un libro en el Antiguo Testamento escrito por un escriba. ¿Recuerdan? Esdras. Se cree que su ayudante estaba por ahí. Pero bueno, por poner un ejemplo de un escriba famoso, Esdras era escriba. Escriba era una profesión, un oficio de aquella época y se cree que comenzó más o menos en el siglo IV en el Antiguo Egipto. No todo el mundo tenía en aquellos tiempos la capacidad de poder escribir y de poder saber leer. Hace unos años, cuando yo era más joven, era una carrera profesional lo que llamaban el saber escribir con el ordenador, cartitas, una carta. Este es secretario de que transcriptor de no sé qué. Y se escribía con las máquinas. ¿Quién llegó a escribir con las máquinas así, con los dedos? ¿Sí? Hay tanta gente joven, qué jóvenes son esta gente. Pues ya eso hace 20 años, no mucho más. Se escribían con las maquinitas que le tenía que poner el carrete y la tinta así. Y eso era hasta una profesión ya. Y era taquígrafo, es que secretaria con taquígrafo no sé qué, que escribían como si fueran como una especie de jeroglíficos para escribir rápido. ¿Hay alguna de ustedes que ha sido taquígrafa? ¿Es que se llama? ¿No? Hermana Nora, ¿tú has sido? Mira, la única. Hermana, no me asustes, no digas que va a decir que estás tan mayor, va a decir que eres mayor. ¿Cómo va a cambiar el tiempo? Porque venía el jefe. No, bueno, comienza a tomar nota. Pum, pum, y venía el jefe y comenzaba a hablar. Y había una especie de escritura en códigos, que era lo que usaban para escribir en el español. Pum, 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 códigos. Y eso ya era lo que estaba diciendo el jefe. El hermano está enterado de eso. Códigos, como códigos y tal. Que tú dices, ¿qué idioma es este? No, eso es taquigrafía, no sé cuánto. Son profesiones que han desaparecido ya. Y una profesión de una persona que conozco que es esposa de un compañero mío, es licenciada en ciencias secretariales. Eso era una profesión que han ido desapareciendo muchas de ellas, cosas muy curiosas. Pero los escribas no necesariamente tenían una función o una connotación como nosotros vemos o quizás entendemos mala del todo. Estaba en una conferencia y uno de los hermanos de los que enseñaban, de los predicadores, daba gracias a Dios por los escribas, porque gracias a la fidelidad de los escribas tenemos esto hoy. La profesión de escriba, oiga, y cuando encuentran los rollos antiguos, era una profesión muy dura y sacrificada. Una profesión muy dura y sacrificada. Tenían que ser precisos y exactos. Y algunos de los rollos, imagínate tú, estás escribiendo el libro de Jeremías, el de Isaías, transcribiendo. Exactamente, perfectamente. Y cuando vas ya por el último capítulo, hay un error. Porque estás cansado. Ese rollo, había un grupo de rollos que se guardaban en sitios específicos porque tenían algunos errores puntuales y se tenían aparte. Se ponían aparte, tenían que ser rollos redactados de manera perfecta y exacta. Y en algunas excavaciones se han encontrado de estos rollos con algunas imperfecciones que los tenían aparte. Y algunos han querido decir, mira, ¿por qué tal? Para intentar desacreditar la palabra de Dios, pero no es así. Era simplemente algunos rollos que era una pena tirarlo porque tenía un fallo de un palito en una letra. Una cosa así, de sencilla, y bueno, lo guardamos ahí, lo tenemos, pero no se puede usar. Eran exhaustivos, eran minuciosos. Y fueron de mucha utilidad para la llamada preservación de la palabra de Dios. Y hablaba con un misionero, aquí en España todavía no estamos a ese nivel,
Pero había una empresa que se encargaba, una de imprimir y otra de transportar Biblias. Y había una persona que trabajaba, una de ellas en la imprenta, y le decían, ¿y cuál es tu trabajo? Yo imprimo Biblias. A tu mente, a tu corazón, ¿qué viene? ¡Wow! Este se tiene que saber la Biblia del principio al fin. Claro. No, yo soy impío, yo imprimo Biblias. Y yo me puse a pensar y yo digo, qué cosa más curiosa. Porque el que las transportaba en camiones para subirla a los barcos y traerla a Latinoamérica, él transporta en su camión 8,000, 10,000, 50,000 Biblias. Tú dices, wow. ¿Te has leído la Biblia? Yo nunca, yo he leído algo que me han contado. Yo no. Y nos parece sorprendente en principio, porque en nuestra mente tenemos una forma muy curiosa de asociar las profesiones con determinadas conductas. Y es triste, pero en el tiempo de Jesús, los escribas de esa época se comenzaron a convertir en profesionales. Pudieron y tuvieron la gran capacidad de impregnar el papel con las escrituras, pero sus corazones no fueron impregnados con ellas. Escribían la Biblia y a veces en las casas nuestras hay Biblias en la mesa, pero no en los corazones. Es triste, pero es cierto. Biblias, en mi casa, 8 Biblias. Hoy en casa, 7 Biblias, 10 Biblias. Y en el corazón, ¿cuántas Biblias hay? La palabra de Dios se queda a veces en la mesa, pero no en el corazón. Y esto pasó con los escribas y también con los fariseos. Los escribas eran esencialmente intelectuales que se dedicaban a redactar la escritura, a tomar las notas de manera exacta. Y a diferencia de los fariseos, se podría decir que los fariseos eran como la cara visible. Era una relación quizás, para que nos hagamos una idea, como la de Moisés y Aarón. Una relación quizás así, que uno estaba como en la sombra y el otro era la imagen visible, porque le dijo a Moisés, no, que hable Aarón, que él se le da muy bien el tema de las palabras. Y esta era la relación quizás que existía entre los escribas y los fariseos. Pero la profesión de escriba, en algunas ocasiones la desempeñaron sacerdotes. Tengo cita de todo esto, pero intentaré no estirar demasiado, pero sí que en algunas ocasiones eran sacerdotes. En otras ocasiones, como en el libro de Reyes, se les detalla como cronistas. Había algunas diferencias entre lo que eran los cronistas históricos y los escribas, porque el cronista se encargaba de ir a redactar el tema de las batallas y demás. Mira que hay la batalla y el rey David hizo esto, tal. Por eso se llama el libro de las crónicas. Crónicas. Y se podría interpretar quizá que se solapa en alguna ocasión, pero los escribas tenían en muchas ocasiones, en cuanto a la ley y la palabra de Dios, funciones específicas de redactar solo las escrituras. Solo las escrituras, y los cronistas en hechos históricos, que se podían solapar obviamente porque tenían una función similar, pero los objetivos eran diferentes, no eran los mismos objetivos. Hay 4 palabras esenciales que se utilizan para describir lo que son escribas. Una en hebreo, que aparece en varias ocasiones en el Antiguo Testamento, que es safar o sofar, que significa contar o relatar. Y estos en algunas ocasiones se distinguen porque en los reinos y tal siempre existían personas dedicadas a ejercer funciones como de contables y de redactores de los reyes. Siempre existían. Es una especie de oficio técnico. Esta palabra más o menos se orienta hacia eso. Y en el griego hay 3 palabras. 3 palabras, una de ellas intentaré pronunciarla. No me juzguéis. Homodidaskolos, que significa maestro de la ley. Gramateus, que es una palabra que se utiliza para lo que hoy llamamos la gramática, exactitud. Y nomikos, que significa doctores de la ley. Son palabras que se utilizan y que las vemos detalladas en el Nuevo Testamento, si usted va a los detalles del griego, pero son palabras específicas que se utilizan para describir este oficio, no necesariamente con una connotación espiritual, sino también física. Bien,
Como su nombre indica, el escriba se encargaba de transcribir. Pero como se encargaban de transcribir, muchos de ellos ya tenían de memoria, obviamente, muchas de estas escrituras, muchísimas. Como muchos de los niños que tenemos a veces en las iglesias. Se saben muchos versículos de memoria, pero tú le dices, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué ha pasado con niños? Seguro te dice, sí, yo he escuchado ese versículo. Dime algo de ese versículo. Pero lo triste es que eso también nos pasa con mayores, no solo con niños. Y había un hermano que estaba dando un testimonio al respecto de esto, que él decía, todos esos versículos que yo escuchaba desde niño en la escuela dominical, ¿cómo fui cuando el Señor me tocó realmente? ¿Cómo fui entendiendo el sentido real de esos versículos? Él decía en su testimonio, ¿cómo yo fui... cómo fue abierto mi entendimiento para comprender que esas cosas que yo desde niño escuchaba, que fueron sembradas en mis corazones, ya de mayor, como, mira este versículo, cómo me acuerdo. Y a veces quizás podríamos utilizar la ilustración de Jonatán, cuando dice que probó la miel. Mirad cómo han sido abiertos mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. Señor, con tu espíritu me has abierto los ojos. Y hay muchos versículos que pasan, que purulan, y seguro que a nosotros aún, estudiando la Biblia, nos ha pasado que descubrimos aparentemente un versículo. ¡Wow! Y el hermano ayer cuando predicaba nos decía esto de un versículo de un hermano, sí, un nuevo creyente. Pastora, que usted no conoce ese versículo. Y él, bueno, bien, en el amor de Cristo, que era de 2 Corintios 5:17. Mire qué versículo más poderoso. Me saltó una cosa muy curiosa, no lo abrí. Aquí, sabe que en YouTube, según tú vas buscando prédica o lo que sea, te saltan cosas. Y me salta un vídeo o algo. Este es el versículo más poderoso de la Biblia. Diciendo y pronunciando este versículo, las puertas se abrirán. Y yo, déjame quitar esto, que esto está muy raro. Esto está diciendo, se van a abrir las puertas, se derriban los muros, no sé. Cuando veo, qué sé yo, cuántos 1.000 millones de views, saber qué cosa es. La gente está muy mal. Pero bueno, fíjese cómo Jesús tiene una manera peculiar de enseñar. No una manera profesional de enseñar. Cuando ellos, los receptores, hacen la diferencia entre Jesús y los escribas, dicen que se admiraban de la doctrina de Jesús. ¿Por qué? Porque era una doctrina ¿cómo? Versículo 22. Les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Hay una diferencia, pero yo creo que muchos cristianos cometemos el error de confundir autoridad con autoritarismo. No es lo mismo autoridad que autoritarismo. Autoridad, cuando vemos definiciones, hay muchas definiciones, pero una de las cosas específicas sobre esta palabra es derecho. Enseñar con derecho a, con capacidad de, derecho. Y cuando vemos la definición de autoritarismo es abuso, sometimiento absoluto. No era la misma forma en la que enseñaba Jesús que la forma en la que enseñaban los escribas. Enseñaba con autoridad, con derecho. Cuando enseñamos con autoritarismo, el resultado es otro. Y seguro que tú has escuchado historias, bueno, ayer hablábamos con hermanos y tal, de que a veces enseñan cosas correctas, pero de la manera incorrecta. Y eso debe ir una cosa acompañada de la otra. Si vemos un pasaje, Mateo 23, fíjese en el libro de Mateo. Capítulo 23, versículos 1 al 3. Lo tenemos. Dice la Escritura: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan ¿quiénes? Los escribas y los fariseos.
Así que todo lo que os digan que guardéis, no hacedle ni caso. ¿Cómo? ¿Cómo que lo guarde, Señor? Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Que la persona enseñe la palabra de Dios y la ha enseñado de una manera que quizás no te hace mucha gracia, recuerda que sigue siendo la palabra de Dios. Sigue siendo la palabra de Dios. Jesús no les eximió de decir, no le hagáis ni caso. Dice, no, lo que ellos digan, porque ellos están diciendo lo que dice la Escritura, lo que ellos digan, hacerlo. Y las palabras de Jesús, no solo ahora, sino constantemente nos abofetean, a mí el primero. Dice, Señor, ¿cómo voy a guardar si este es...? No, guárdala. Haz como ellos dicen. Y eso es un llamado a la madurez, nosotros como creyentes. Porque a veces nos sentimos con la excusa de que, bueno, como lo dijo Pepito, y Pepito me cae mal, pues no le hago ni caso. Y en la conferencia que fue, bueno, a mí eso me trastornó mucho, un poquito, pero bueno, hubo muchas cosas en algunas conferencias que hemos ido. En esta, un ejemplo que fuimos allí a Ciudad Real, el hermano dijo algo muy curioso. Dijo, mira, había un hermano que tenía una serie de libros y de predicaciones y de cosas muy espectaculares y cayó en pecado. Le dice, no, yo he estudiado todo esto. Entonces dice que lo desaparecieron de todos los lados. Es algo controvertido. Pero el Señor te dice, mira, ten cuidado con quien enseña, no te detengas ahí. Ve más allá. ¿Qué está enseñando? ¿Qué hay detrás? ¿Qué es la palabra de Dios? Intenta no distraerte con lo que ves. Sea yo, sea cualquier otro hermano que se pare aquí. Porque tenemos defectos y alguna virtud quizás. Pero si estás buscando perfección, estás equivocado y en el sitio equivocado. No hay perfección en el humano, no la hay. Jesús le dice, mira, los escribas son como son. Y ahora seguiremos leyendo este capítulo para que tú veas que no eran joyitas, ni los escribas ni los fariseos. Pero Jesús no les exime. Le dice, no, hacer como ellos dicen, pero no como ellos hacen. Si comenzamos a leer un poquito más, el capítulo 23 dicen que estos atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres les llamen rabí, rabí. Les encantan los reconocimientos, los sitios importantes. Pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro. Rabí significa maestro, el Cristo. Y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Porque era también una forma en la cual a ellos les gustaba que les llamaran Padre espiritual. Y hoy en día, ¿cómo se le llama a algunos líderes de las iglesias tradicionales? ¿Cómo le llaman? Y en México, padrecito. Le llaman en cada país. Bueno, ni seáis llamados maestros, versículo 10, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será ¿qué? Y el que se humilla será enaltecido. Mas ahora comienza Jesús, yo digo Jesús, pero, o sea, tiene que ser algo muy importante en cuanto a estos detalles para que lo tomemos en cuenta, porque la Escritura dedica un capítulo entero a esto. Fíjese, mas hay de vosotros, versículo 13, escribas y fariseos hipócritas. Lo junta aquí a los dos, porque trabajaban prácticamente juntos. Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejar entrar ¿a quiénes? A los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis la casa de las viudas y como pretexto hacéis largas ¿qué? Oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, o sea, un discípulo,
y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Y así sigue el capítulo y en el versículo 33 dice, serpientes, generación de, ¿cómo escaparéis de la condenación del? Pero no había probablemente nadie que intelectualmente conociera más la Biblia que los escribas y los fariseos. Y Jesús dice, ¿cómo escaparéis de qué? De la condenación del infierno. Y aquí aplica lo que hemos mencionado anteriormente, del transportista de Biblias. Qué trabajo más glorioso. Dice, me la cargan y la llevo. Él no sabe, él no es consciente de lo que está haciendo en su corazón. El que las imprime es consciente de lo que está haciendo. Ahora, la pregunta para ti, para mí es, cuando tú vienes a la iglesia, ¿eres consciente? Cuando tú tienes una Biblia en la mano, la coges y la abres, ¿eres consciente de, te detienes? Te estás deteniendo tú a decir, Señor, háblame. Como venga, esto ya sota caballo y rey, como dicen aquí en España. Bueno, ABC me toca. Es que me toca el devocional. Bueno, venga, a ver que me toca. Venga, vale. Adiós. En el nombre de Jesús, amén. ¿Cómo estamos nosotros actuando al respecto? ¿Nos hemos acostumbrado? ¿Nos hemos adaptado ya? Bueno, sí. Y había una frase curiosa que decía un hermano que es triste irse para el infierno sentado en los bancos de la iglesia. Uf. ¿Eh? Peor. O sea, que ya usted se puede imaginar. Es triste desde la iglesia. Y, oye, pero que nadie conoce más. Es importante la palabra de Dios en nuestra vida, en nuestra mente. Pero si no llegó al corazón, no puede haber un reflejo de la Escritura en tu vida. Por eso dice Jesús, hacer como ellos dicen, pero no como ellos hacen. Cuando la palabra de Dios llega a tu vida, tu conducta también cambia. Y fíjate cómo el Señor mismo resume la ley en dos versículos. ¿Amar a quién? Sobre todas las cosas, y luego horas, días, meses, años. Me lo sé de memoria todo. ¿Hasta dónde ha llegado esa letra? ¿Hasta dónde? Y ves muchos eruditos por ahí. ¿Para quién estudias? ¿Para qué estudias? ¿Para qué quieres aprender? ¿Para saber más que Pepe y echárselo en la cara? Me dijo una vez, esto es una cosa muy curiosa, uno que me estaba preguntando cosas de la Biblia, uno que es muy estudioso, vamos, misionero, y que sabe mucho y tal. Va, porque he estudiado por lo que sea, otras cosas, y dice, va, madre mía, este tiene un doctorado, no sé qué, sin haber hecho las cosas que, como digo, hombre, hermano, doctor, decir doctor, eso no aporta nada, eso son cosas que no valen para nada, hermano, tranquilo. Y eso porque me hizo una pregunta y yo no me la sabía, de verdad, no me la sabía. Digo, me miró. Lo siento, hermano, no me... Bueno, si vienes a una cosa, porque es que no puedo decir muchos detalles, pero ahora me da risa. Pero es que si vienes a una entrevista de cosas bíblicas, deberías haber estudiado eso también de la Biblia, ¿no? Como yo a veces, pues, no me ofendí mucho, no me ofendí, la verdad. Pero las otras preguntas se me olvidaron, pero esa se me ha quedado. Mira, ¿para qué estudias? ¿Por qué? ¿Qué es lo que te mueve? Los escribas dicen, bueno, lo hago. ¿Por qué vienes a la iglesia? Que te aburrió en mi casa. ¿Qué pasa? Cuidado con los escribas, ¿eh?
Por eso Jesús advierte tanto, ay de vosotros, guardaos de, cuidado con, el conocimiento envanece, pero el amor, no se lo saben el versículo, madre mía, el amor edifica. Vamos a cerrar con Romanos capítulo 13. Cuando hay un desequilibrio evidente entre el conocimiento y el amor, obviamente estamos abocados al fracaso. Para un lado y para el otro. Ah, no, es que esta iglesia es de amor, hermano. Como me decía aquella, ¿no? Que es que yo lo mío es orar. Sí, comenzaba cuando se acostaba y terminaba el otro día después de pasarse la noche roncando. Amén, en el nombre de Jesús. No, te has pasado la noche durmiendo, no mientas. Romanos 13:10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es más sencillo de lo que parece, hermano. ¿Quién daba a Jesús la autoridad? ¿Recuerdan cómo Jesús venció la tentación? ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Hoy en día hay iglesias y predicadores, por llamarlos de alguna manera, que dicen, no, es que yo soy movido por el Espíritu. Pero, ¿cuál espíritu? ¿En mayúscula o en minúscula? ¿A qué te refieres cuando dices el Espíritu? Usted y yo debemos ser conscientes de la autoridad de las Escrituras. Cuando la autoridad de una iglesia se basa en algo diferente a la Biblia, hoy en día conocemos, entre comillas, iglesias que dicen, no, mira, la autoridad de la iglesia está dada por las tradiciones, la Biblia y lo que diga el líder tal de turno. Equiparables. Y muchos de vosotros estaban esta semana leyendo un libro acerca de una, no voy a decir iglesia, una secta, en la cual, cuando se trastoca esta autoridad, se producen las nuevas traducciones, aquellas, ¿no? Y se producen todos estos líos de sectas. Cuando hay una autoridad diferente a la Biblia, no, es que me lo dijo el Espíritu. Sí, pero la Biblia dice lo contrario. Y hay un ejemplo muy, muy terrible de una iglesia aquí mismo en Atocha, que hay uno que va, bueno, esto porque me lo contaba una gente que iba allí, una persona cercana. No, es que como tienen trato con el banco de alimentos, tenías que firmar para entrar al culto, y cuando terminaba el culto, entonces te daban la bolsa del banco de alimentos, obviamente, si no, no. Quizás deberíamos hacer eso con algunos. Sí, bueno, antes, firma, hasta que no se acabe no se puede ir. Pero bueno, esto decía, hay uno aquí, me lo ha dicho el Espíritu que tiene. Hay 4 con 4 billetes de 100 euros. ¿Cómo? Sí, venga, que me lo ha dicho el Espíritu. Pero yo tengo 2 de 50. Sí, eso es lo mismo. Me trae. Si usted relegó la autoridad de la Escritura, usted sufrirá las consecuencias. Y de ahí vienen las sectas. De ahí vienen las sectas. Si usted no es consciente de la Escritura, usted va a sufrir las consecuencias. El cumplimiento de la ley es el amor. Si damos a cualquier otra cosa autoridad fuera de la Escritura, estamos perdidos, espiritualmente hablando. ¿Qué pasó con los escribas? ¿Qué pasó con los fariseos? Hicieron de esto, que era algo espiritual, algo físico y profesional solamente. La palabra de Dios no caló en sus corazones, aunque ellos hicieron que toda la tinta llenara los papeles. La palabra de Dios no llenó sus corazones. Que el Señor nos ayude a nosotros a ser conscientes de ello, de que aunque tengamos una Biblia, no sea el amuleto de mi casa, no sea el amuleto de, es que ando con una pulserita de un versículo santiguao. Mandan unos raperos de mi país, de que santiguaos. La Biblia no es eso, la palabra de Dios no es eso. La palabra de Dios es viva.
Y por eso dice la Escritura en 2 de Timoteo, procura con diligencia, 2:15, presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza, que usa bien la palabra de verdad, que la traza de manera adecuada. ¿Para qué quieres tú conocer la Biblia? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué quieres hacer tú? ¿Qué te mueve? Es bueno que reflexionemos en ello, para que, por la gracia y la misericordia de Dios, nos centremos en lo más importante, que es llevarnos hacia dónde. ¿Hacia dónde nos lleva la Biblia? Hacia una palabra sencillita, hacia el amor. Porque el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es. Amén. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque podemos estudiarla, podemos aprenderla. Y que si adquirimos algún conocimiento más, algún conocimiento extra, Señor, no se nos suba eso a la cabeza. Porque si algo somos, si algo tenemos, si algo sabemos, es por tu gracia. Ayúdanos, Señor, a ser humildes delante de tu presencia, a no reclamar posiciones que no corresponden sino solamente a ti, a no reclamar títulos que solamente te pertenecen a ti, Señor, honores, honras, glorias que solamente son vanidad en este mundo. Somos humanos, somos débiles y a veces estas cosas nos llaman la atención, Señor, que no caigamos en este error en el cual cayeron escribas y fariseos que aunque conocían mucho la palabra de Dios, ella no había calado en sus corazones, Señor. Ayúdalos, ayúdanos, Señor, para que no caigamos en estos errores tan comunes que muchas veces vemos en hermanos dentro de las iglesias, que tristemente se inclinan o hacia un lado o hacia el contrario. Que podamos tener equilibrio en cuanto a esto, Señor, porque lo más importante siempre será el amor. Enseñar con mansedumbre, con amor a nuestros hermanos que necesitan aprender más y que nosotros, Señor, por amor a ti, intentemos crecer y aprender más espiritualmente para intentar ser más agradables a ti en todo lo que hacemos. Padre, ayúdanos. Hay muchas cosas que ignoramos, Padre. Hay muchas actitudes del corazón que nos traicionan, pero te pedimos que nos des la humildad necesaria, Señor, para obedecer tu palabra y transmitirla así también a nuestros hermanos. Que no seamos solamente oidores olvidadizos o lectores olvidadizos, sino que pongamos en práctica lo que tú nos enseñas, Padre. Que la palabra de Dios no solamente esté sobre nuestras mesas, en nuestros cajones, sino más bien en nuestros corazones, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar ahora un himno y voy a decirle a las hermanas para que pasen por aquí porque tenemos una cosita especial para el tema de las madres. Así que, mano,